Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a ver el tema de array, matrices, array list y list. Bien, para esto vamos a seguir trabajando en el mismo proyecto que veníamos trabajando. En CRC vamos a crear un nuevo paquete. Vamos a packet y vamos a crear que se llame array list. Así que es un tema importante. Dentro de esto vamos a crear una clase principal llamada main, ¿sí? Con un método main para poder ejecutar nuestro código. Bien, vamos a trabajar primero cómo crea un vector. Cómo se crea un vector en Java. ¿Sí? Un vector, acuérdense, es una colección de elementos todos del mismo tipo. Y que para ser accedido a cada uno de los elementos dentro del vector, necesito una posición. Bien, voy a declarar un vector de tipo entero. Int, y se pone abre y cierro corchete. Esto me indica que va a ser un vector. ¿De qué? De tipo entero. Y a seguido va el nombre que yo le voy a dar al vector. Yo le voy a poner que se llame B1, lo voy a hacer. Ese va a ser mi vector. New, y va lo mismo, int, esto mismo que pusieron, int, corchete, corchete, lo ponen aquí. Pero dentro de los corchetes van a poner la dimensión. O sea, cuántos elementos quiere que tenga su vector. Yo voy a decir que sea de 4. Dimensión 4. Punto y coma, y tenemos declarado nuestro vector. ¿Cómo le doy valores, digamos, a cada una de las posiciones dentro del vector? Por ejemplo, los vectores en Java empiezan en la posición 0 y de ahí en adelante. Por ejemplo, si yo quiero cargar el 7 en la posición 0, ¿cómo hago? Digo, bien, va el nombre del vector, corchete y la posición que ocupa. En la posición 0 del vector, o sea, estoy diciendo en la primera casilla, voy a cargar el número 7, por ejemplo. Bien, y se cargó. Para el siguiente hacemos lo mismo. Para la posición 1 puedo cargarlo. Cargar el número 6 que tenemos ahí, como la imagen. B1, corchete, corchete. En la posición 2, cargame el número. Tenemos el número 10 y después el número 11. ¿Sí? El número 10 se va a cargar ahí. Y en B1, posición 3, iría el número 11. Bien, ahí tenemos cargado nuestro vector. Bien, si ponemos system.out, si vamos a mostrar un mensaje println y mostramos b1.length, length que me da este método length me da la cantidad de elementos del vector. ¿Sí? Ejecutamos este código para ver que me trae length 4, me dice. Bien, que hay 4 elementos en el vector. Bien, ese era para probar nada más. Ahora, por ejemplo, como yo ya cargué los valores, ¿cómo hago para recorrer y mostrar cada una de las posiciones? Para eso bueno, son para. Porque si ustedes saben hasta qué dimensión está cargado, pueden tranquilamente saber la cantidad exacta de elementos que tiene o no. Entonces uso el para. Bueno, son para. ¿Sí? Abro y cierro. Le vamos a crear una variable de control int i que empiece en 0, porque los vectores empiezan en 0. Ese i tiene que ser menor igual a qué? A b1 punto, y vamos a poner length, la cantidad de elementos que tenga el vector. Punto y coma, la variable i le vamos a incrementar de a 1. Bien, dentro del bloque for, abro y cierro el bucle for, ¿sí? Abro y cierro llave, system, vamos a mostrar un mensaje, system no open line, mostrando elementos del vector. ¿Cómo pongo? Va el nombre del vector, entre corchete que va la posición, ¿sí? Pero acá yo no voy a poner 0, ¿sí? Porque si no siempre va a mostrar a 0. Si pongo 1, muestra la 1 nada más. Pero ¿quién me da la posición aquí? La posición va a estar dada por este i. Voy a usar la variable de control aquí adentro. Entonces pongo i. B de i quiere decir que es algún elemento del vector. Si i vale 0, quiere decir que está mostrando el primero. Si i vale 1, muestra el segundo, tercero y cuarto. Estoy utilizando o reutilizando la variable de control. ¿Para qué? Para darme las posiciones dentro del vector. Porque i primero vale 0, después vale 1, 2, 3, 4. Entonces me está dando las posiciones dentro del vector. Bien, ejecutamos esto. Y ahí podemos ver los elementos que están dentro del vector. Tengo el 7, tengo el 6, tengo el 10 y el 11. ¿Sí? Esos son los que cargamos dentro del vector. Otra manera de cargar dentro de un vector, por ejemplo, borremos eso en una carga. Otra forma es una carga directa.
Si no le doy un tamaño, directamente le doy los valores al vector. Por ejemplo, le voy a dar, cárgame el 1, el 3, el 4, 5, el 6. No, y el 9, ahí está. Son 4 valores, se separan con coma los valores y se ponen entre llaves. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos elementos tengo? 4. ¿Sí? Damos a ejecutar y ahí se muestran los valores cargados. Esa es otra forma de cargar los vectores. Bien, después para agregar un número al vector van a tener que hacer esos procedimientos largos que tiene para agregar, va al final, ¿no ves? Después de la última posición. Bien, pero en Java no vamos a trabajar mucho con vectores, ¿sí? Porque es muy tedioso eso. Ya le vamos a enseñar la otra herramienta, ¿sí? Que va a ser los array-list, que son más potentes, o sea, no tenés que hacer nada prácticamente. ¿Cómo creo una matriz, por ejemplo? Si yo quiero crear una matriz, voy a poner doble, ¿sí? Le vamos a poner, en vez de B1, lo pone M1, así que va a ser matriz. Bien. Y se hace prácticamente lo mismo. New, int, y entre corchete y corchete, vamos a poner la cantidad de filas. Yo voy a tener que tenga 2 filas y 3 columnas. Bien, y ahí podemos cargar. ¿Sí? Yo digo que mi matriz 1, ahora tengo que indicar la posición de fila y columna para cargar. En la fila 0, columna 0, le voy a cargar un número de 5. Bien, y así se va cargando. Es prácticamente parecido al de vector, solamente que ahora trabajamos con 2 posiciones. Bien, y ahora, por ejemplo, para recorrerlo necesitaría otro para. ¿Sí? Por ejemplo, van a hacer otro para acá adentro. Bueno, si usé la I para aquí, acá uso el J. Acá uso el J. Yo sé que la cantidad de elementos que tiene el vector es de 2 en fila. Cantidad de filas son 2. Acá tengo que poner la cantidad de columnas. Sí, la cantidad de columnas que yo le puse son 3. Bien que me recorra todo eso. De I pongo J. No sé por qué puse la hoja J grande. J chiquita. J minúscula. Ahí está. Bien. Y ahí está. Usan 2 para. Si System Overline, entonces en vez de vector 1 vamos a poner M1. Ya tengo la posición de fila que está dada por la I. Y posición de columna sería la J. Bien, y con esto vamos a recorrer nuestra matriz. Vamos a mostrar cada elemento de la matriz. ¿Sí? Acuérdense, la matriz es, por ejemplo, una matriz sería algo así. Tengo una fila, que sería un vector, por ejemplo, imagínense que este es un vector. Y abajo tengo otro vector, de la misma dimensión que está arriba. Es una matriz. Esto, por ejemplo, sería una matriz de ¿cuántas filas? 1, 2. Las columnas, ¿cómo se cuentan? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, esto sería una matriz. Si es donde hay un vector sobre otro vector, todo unido en uno solo. Y la cantidad de elementos totales de una matriz se calcula por la dimensión. Filas por columna, tendría 6 elementos. ¿Sí? 2 por 3 dice. Entonces sería 2 filas, 3 columnas. 1, 2, 3. Mi matriz sería hasta aquí nada más. Bien, otra forma también de cargar una matriz es como la que ya vieron. Le voy a dar, por ejemplo, voy a cargar una fila. 2, 4. Bien. ¿Cómo cargo otra? Para cargar otra ponen coma y llave llave. Y ponen otra fila, por ejemplo, de la misma dimensión, ¿no? Ahí está. 6, 7, 8. Y lo encierro todo entre llaves. Entonces tenemos una carga directa de la matriz. ¿Sí? Una fila serían una fila, 2 filas. ¿De cuántos elementos? De 3. Probamos este código. Ahí tenemos. Fíjense que se mostró el 1, el 2 y el 4. ¿Sí? Muestra primero el 1, el 2 y el 4. Después muestra el 6, 7 y 8. Bien. Ahí tenemos los de matriz. Ahora vamos al concepto que vamos a usar más, que son los array. ¿Sí? Para definir un array en Java, array list digo, van a definir array list
Bien, ahí dice array, bueno, ArrayList, ahí está. Viene de la clase, viene de este paquete de JavaUtil. Ahí JavaUtil se importa aquí la dirección, la ubicación de esta clase ArrayList. Ahí dice que está en JavaUtil, ArrayList. Esta E, ¿qué quiere decir esta E? Para definir un ArrayList se pone ArrayList menor mayor, entre menor y mayor van a poner el tipo de datos que quieren que tenga su ArrayList. Por ejemplo, imaginemos que nuestro ArrayList que sea de números. Bien, entonces voy a poner integer, ¿sí? Y el nombre, seguido va el nombre, lo voy a llamar lista, ¿sí? O lista num, lista de números. Igual y van a poner new y después de nuevo van a poner ArrayList. La definición es fácil, ¿sí? Autocompleta, de coma y ahí tenemos. Dentro del menor y mayor se vuelve a poner el mismo tipo. Si ustedes dijeron que acá era de entero, esto mismo lo copian aquí. ¿Sí? Tienen que aclarar dos veces que son de tipo entero. Y ahí tenemos declarado una lista. ¿Sí? ¿Cómo agrego datos a esta lista? Lista de números. No es como el otro, ¿se acuerdan cómo era lista num? Por ejemplo sería corchete, corchete. No, así era para vectores simples. Ahora para lista es más potente porque ustedes ponen lista, el nombre de la lista, bueno, creamos lista num, punto, y podemos acceder a cualquiera de estos métodos, mira. Tenemos esta diversidad de métodos ya hechos, o sea, no tenemos que crearlos nada. El add me permite agregar un elemento a la lista, entonces add me dice, ah bien, me está pidiendo un tipo integer. Yo lo voy a mandar, cargamos como esta lista, dice un 7, bien, vamos a poner un 7. Ahí está. Lo que hicimos hasta el momento es cargar el 7. Después vamos a poner de vuelta lista num.add. Bien, eligen add. Vamos a cargar un número 6. Así como esta pelotita. Tiene que ser todo del mismo tipo. ¿Sí? Lista num.add. Y fíjense, voy a cargar el número 10. Lista num.add. Si elegimos, carguemos un 11. Bien, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 4 elementos. Se cargaron automáticamente a la lista. Bien, ahora ¿cómo sé la cantidad de elementos? Bien, van a ser un mensaje system.out.println. Van a poner lista. ¿Sí? Siempre se trabaja el nombre de la lista, punto, y acceden. Size me da la cantidad de elementos actuales dentro de la lista. Ponen size y ejecutamos esto. 4. Ah, dice que tengo 4 elementos en la lista. Y sí, cargué 4. Fíjense por qué lo puse dentro de un system openline. Porque si yo lo ejecuto ahí nomás, ¿sí? No muestra nada. Bien, este punto 6 no se muestra nada. ¿Por qué? Porque esto devuelve algo. Y como está devolviendo y no se está guardando en ningún lado, por eso no se ejecuta aquí. Por eso dije, bueno, lo muestro directamente en un system openline. ¿Sí? Por eso es lo que hice eso. Bien, ahí está 4. Ahora ese dato se muestra por pantalla, porque si no se perdía. Bien, ¿qué más podemos hacer con la lista? Por ejemplo, mostramos otro cartelito. System.out.println. Sí, tienen varias cosas para hacer con la lista. Para manipular con la lista. System.println, vamos a mostrar aquí adentro. Vamos a decir la lista. Punto. Bien, isEmpty. Vamos a preguntar si la lista está vacía. Si la lista está vacía, tiene que devolver true. En caso que tenga valores, va a devolver false. Si ejecutemos, y ahí está. False. ¿Por qué me devuelve? Lista, ¿está vacía? ¿Verdadero o falso? Falso, porque tiene elementos. Entonces, false. Bien, ese método me trae un valor lógico. Si está vacía, me devuelve true. Si no está vacía, false. Hay otros métodos, por ejemplo, vean. System openline, probemos. Lista, tienen que ir probando. Num.get. Miren aquí el get. Dice que le pase un índice. ¿Qué será ese índice? Ese índice
es la posición. ¿Qué posición quiero de esta? Por ejemplo, acá tenemos cargados así los elementos en forma gráfica. Consigamos el elemento número 2. ¿Sí? Está en la posición 2. Entonces aquí le paso la posición 2. ¿Qué me va a traer? La pelotita número 10 con el valor 10. Y es lo que se va a mostrar por pantalla. Entonces tengo que mandarle una posición. Bien, ahí está, miren, tengo el 10. O sea, esta vez este valor. Entonces el get me permite conseguir un elemento de la lista, indicándole solamente la posición que ocupa. Vamos a probar con otro, a ver qué más métodos, qué métodos hay. Punto. Tenemos el remove. Remove index. ¿Sí? Me pide que le pase un índice. Por ejemplo, yo quiero eliminar a este valor, al 6, que en qué posición está, en la 1. Bien, elimíname la posición 1. ¿Sí? Cierro, fíjense. Ahí para que distingan esto. Este paréntesis abre y este cierra el System Open Line. Este es el método de la lista. Bien, se va a remover el que está en la posición 1. Después va a quedar el 7, el 10 y el 11. ¿Sí? Miren, luego vamos a ejecutar este método, el 6, para ver cuánto es la cantidad actual nuevamente. Bien, fíjense, estábamos aquí, removió, se fue a un elemento. ¿Sí? Se removió el elemento número 6. El 6 es el que se fue, ese que yo quería eliminar. Bien, el método te retorna el elemento que vos eliminaste. ¿Sí? Y luego, ¿qué hice? Punto 6 dice, mostré la cantidad de elementos actuales. Como se fue uno, va a quedar uno menos. Yo antes tenía, al principio tenía 4, ¿no? Ahora tengo 3 elementos. Bien. Ahora, ¿qué más se puede hacer con la lista? Hay varias cosas, ¿sí? Pues tienen que ir probando. A ver. Este lo vamos a borrar. ¿Sí? Porque lo vamos a poner en comentario, porque si no siempre se me va a eliminar esa posición. Y no quiero eso. Bien. Por ejemplo, ahí probemos con otro. Lista num .contains. El método contains lo que hace es busca en la lista un elemento que yo lo voy a pasar aquí. Por ejemplo, buscame el número 10. ¿En qué posición estará o no estará? Te dice si lo contiene o no. ¿Estará el número 10? Sí, está. Entonces tienes que devolver un valor de verdadero. Se le dan a correr. Ahí está, true. ¿Vieron? Entonces el 10 sí lo contiene. Ahora si yo te pido, por ejemplo, el 78. ¿Está ese elemento o no? Falso. Falso. ¿Vieron? Hay varias cosas. Entonces esto ya automáticamente te busca dentro de la lista. Por ejemplo, bueno, acá lo vamos a poner en 10. ¿Sí? Otra cosa que se puede hacer con la lista, ponen lista.no. Son los más usados. Podemos usar el head, ya lo usamos. Tienen el clear. El clear, si ustedes ponen clear, se limpia automáticamente todos los elementos de la lista. Se elimina, se elimina, se elimina, se eliminan todos. ¿Sí? Tienen varios métodos. Creo que ya usamos la mayoría de los métodos. ¿Sí? Index of. Index of, ¿qué me trae? A ver, probemos este índice. Dice que le pase un objeto, por ejemplo, el 6, el número 6. ¿Qué me devolverá? Bien, me devuelve el index of. Si yo le paso el 6, quiere decir, búscame el 6. ¿Y qué te devuelve? Me devuelve 1. ¿1 qué será? 1 no es la posición en la que se encuentra. Y si está el 6, está en la posición 1. Entonces, con index of pueden ver si un elemento obtienen la posición de un elemento dentro de la lista. Bien, ¿cómo hago para recorrer esta lista? O sea, mostrar todos esos elementos de una sola. Van a usar un for. Si abro y cierro, voy a declarar una variable entera y que empiece en 0. ¿Por qué en 0? Porque la lista empieza en 0.
dentro del punto y coma, y va a ser menor a igual a qué. Digo, menor a qué. A la lista, como yo sé que la lista tiene un tamaño, ¿cómo se usa más? Con size. Entonces digo, bien, esa variable i tiene que ser menor a la cantidad de elementos que tiene la lista. Y luego esa variable i se va a incrementar de a 1. Bien, entonces ¿cómo hago para mostrar los elementos? System.out.println para mostrar por pantalla. Yo digo, bueno, la lista de números, .head. El head me consigue un elemento si yo le paso el índice. Pero el índice va a estar dado ahora por la variable i. Porque i vale 0, después vale 1, después vale 2, 3, 4. Entonces, ¿qué me está dando? Las posiciones. Entonces, con que ponga i, automáticamente se va a ir cambiando. Desde la posición 0 hasta la cantidad de elementos que tenga la lista. ¿Sí? Se va a recorrer toda la lista. Fíjense y se va a mostrar. Y ahí tenemos. Aquí. Tengo el 7, el 6, el 10 y el 11. Así que la última ejecución. Entonces va recorriendo cada uno de los elementos de la lista. ¿Se entiende eso? Eso es trabajar con listas. Ya tenemos los distintos métodos como lo hicimos. Ahora si ustedes quieren trabajar por ejemplo con un list. Para list es prácticamente lo mismo. Tienen que borrar aquí nada más. ¿Sí? Y ahí bien me está pidiendo que elija bien. Que importe list. Porque el list no estaba. Viene del paquete JavaUtil. ¿Sí? De la carpeta JavaUtil. Ahí está. Y fíjense, lo corremos. Y tenemos prácticamente los mismos resultados. O sea, un list trabaja como un array list. Con los mismos métodos. ¿Sí? No va a haber ningún problema. Bien, ahí tienen los diversos métodos que pueden trabajar también, aparte de números. Fíjense por qué pongo integer y no int. Si pongo int, Java me da un error aquí. Dice no, está mal la sintaxis. Lo entero, cuando trabajen con lista se pone lo genérico. Por ejemplo, es de int, se pone integer. Si ustedes quieren trabajar con doble, fíjense, aparece un error. Se pone mayúscula doble. ¿Sí? Los tipos de datos genéricos. Doble se pone. Bien, acá también tenía que poner doble. Pero estamos viendo para que ustedes tengan un ejemplo. Si quieren boolean, trabajar con lógicos. Boolean, ¿sí? Así en mayúscula. Sí, porque acuérdense, una lista puede ser de números. ¿Sí? Acá tenemos los números. Puede ser de qué? De string, de cadena. Si quiero que sea de string, voy a poner string. De cadena. Si quiero que sea de caracteres, ponen char. Bien. Y ahí van trabajando. Character creo que. Bien, character es lo general de char. ¿Sí? De carácter. Y por ejemplo, bueno, acá teníamos lo de lógico. ¿Sí? De lógico va a contener un true, true, false o false, true, lo que sea. ¿Sí? Van a tener que poner acá. Boolean. ¿Sí? Si quieren que su lista sea de tipo lógico. Entonces acá definen boolean. ¿Se entiende ahí? Entonces los valores van a ser lógicos. Y bueno, acá tenemos la prueba de cada uno de los métodos. Esto me sirve para recorrer la lista. ¿Sí? Con esto pueden recorrer tranquilamente la lista. Bien. ¿Sí? Hasta ahí tenemos lo de cómo se trabaja con lista. Es sencillo esto. Y más potente que trabajar que con array. ¿Sí? Que tenemos que indicar dónde se va a insertar, dónde voy a buscar. En cambio en array list ya está todo hecho. Todos los métodos ya están hechos. Si esto lo vamos a poner integer. ¿Sí? Por ejemplo, otra manera de recorrer una lista. Hay otra manera. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando sea más objeto. Porque ahí se usa. Podemos usar un for each. For each. Ponen for each. Ahí aparece en la definición. Miren que me aparece integer, integer y lista num. Bien, ahora les voy a explicar qué se pone en cada parte. En esta parte, donde dice lista num, o sea, en esta parte van a poner la lista a la cual ustedes hacen referencia. Bueno, mi lista la única que tengo es lista num. Entonces acá va a ir la lista. En esta parte, la primera, va a ir el tipo de datos que contiene esa lista. ¿Qué contiene? Entero. Entonces pongo integer. Y esto, donde dice integer, lo van a cambiar por un nombre de una variable. Por ejemplo, elemento o
¿sí? O elemento, como quieran poner. O X, ¿sí? E le vamos a poner. E representaría a cada uno de los elementos de la lista. Por ejemplo, si yo empiezo a recorrer, ¿de dónde empiezo a recorrer? Desde aquí hasta aquí. Desde aquí se empieza a recorrer la lista. Entonces, este va a ser E. E es todo esto. ¿Se entiende? Este E es el nombre o un identificador que se le da a cada elemento de esta lista. Entonces, este va a ser E. Para el siguiente del for each, este va a ser la E. Para el siguiente, este va a ser la E. Este va a ser la E para el siguiente del for each. Entonces yo sé que E me representa todo el elemento de esa lista. Al todo ese elemento, ese único elemento. Bien. Entonces yo voy a mostrar system.out.println y muestro E. ¿Sí? Porque yo sé que E es el elemento, entonces tranquilamente se va a mostrar. Fíjense, acá bueno apareció 7, 6, 10, 11, que era del el primer recorrido. Del siguiente, fíjense, me muestra lo mismo. ¿Sí? Entonces tienen dos formas diferentes, pero en sí hacen lo mismo de recorrer una lista. Ustedes eligen la que más les conviene. ¿Sí? Generalmente se usan las dos estas. ¿Sí? Pero está bueno que lo vean. Acuérdense que acá va el nombre de la lista, el tipo de datos que contiene la lista y un identificador que se le da a cada uno de los elementos de la lista. Bien, creo que no nos queda más. ¿Sí? Con esto tranquilamente pueden hacer el práctico. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, esto que veíamos aquí, que queríamos eliminar un elemento, ¿no? Entonces yo voy a poner lista num.remove. Remove el elemento, no sé, el elemento en la posición 3. Estoy eliminando o no un elemento. Yo sé que esto va a recorrer todos los elementos que tengo hasta el momento, ¿no? Serían los 4. Pero este elimino el que está en la posición 3. 1, 0, 1, 2, 3. Este. Entonces acá voy a recorrer solamente 3. Van a quedar solamente 3 elementos de los 4. Fíjense. Lo primero que se mostró aquí, 7, 6, 10 y 11. Que es este recorrido porque yo tengo los 4 elementos. Pero como elimino el de la posición 3, ¿quién estoy eliminando? Al último, ¿no? Entonces quiere decir que este se fue. Me quedan solamente esos 3 elementos que son 7, el 6 y el 10. Bien, porque yo eliminé el que estaba en la posición 3. ¿Se entiende eso? Aquí mostré la lista, aquí eliminé un elemento y aquí mostré de vuelta la lista, pero ya actualizada. ¿Sí? Eso es lo que se le va a pedir en el práctico. Hagan algo, muestren el cambio, eliminen algo, muestren el cambio, para que yo me dé cuenta en la ejecución que se haya hecho correctamente. Bien, otra cosa más. No, está bien, está ahí. Sí, con esto es suficiente para que puedan hacer el práctico. ¿Sí? Bien, nos vemos en el próximo video y espero les haya servido, les haya sido de ayuda. Practiquen esto es muy importante para la parte de objetos, porque se manipulan muchas listas. ¿Sí? Así que practiquen esta parte. Nos vemos en el próximo video.